Y esta estructura se llama elementos de la pequeña comunidad. Lo importante es que esa palabra de Dios me lleve a ese encuentro con Cristo. Asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Es un gusto de saludarles. Mi nombre es Luis Yuque. Estamos platicando un poco sobre lo que es la pastoral de seguimiento para aquellas parroquias que tienen ministerio de comunidades o pastoral de comunidades, aquellas parroquias que trabajan a través de sectores y para todas aquellas parroquias que necesitan alguna orientación sobre cómo formar pequeñas comunidades o células vivas en donde se viva la fraternidad. La pequeña comunidad se define como un grupo de personas que son estables, orgánicas, centradas en Cristo, llenas del Espíritu Santo, que se edifican a sí mismas y son solidarias para un mundo nuevo y una vida eterna, cumpliendo aquellas metas de ser santos, hermanos y apóstoles. Para eso nos sirve la pequeña comunidad, para ser santos, para ser hermanos, para ser apóstoles. Esas metas, ser hermanos, en donde se haya o se nos encontremos a cada 8 días, en la pequeña comunidad, a cada mes en la comunidad sectorial y a cada 3 meses en la comunidad parroquial. Una asamblea de pequeñas comunidades, de grupos y de movimientos, por supuesto. Ahí, estos grupos y estos movimientos también tienen sus pequeñas comunidades, tienen su forma de organizarse, tienen su manera de ver las cosas. Pero en la parroquia somos comunidad de comunidades, una vez a cada 3 meses. Entonces la pequeña comunidad, para que logre esto, para que logremos ser santos, hermanos y apóstoles, es necesario irnos conociendo paso a paso, poco a poco, día tras día. No nos cuesta nada ahora que están las redes a mano. Un mensajito: ¿qué tal amaneciste? ¿Cómo te va? Algunos ya tienen grupos de WhatsApp. Ahí en WhatsApp, la pequeña comunidad, ahí están los 8, 10, 12 hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo amanecieron? Feliz día, feliz jueves, feliz viernes, feliz domingo. Pues ahí nos vamos conectando en las pequeñas comunidades. Cada uno va a tener una experiencia única en la pequeña comunidad. Por eso es centradas en Cristo, llenas del Espíritu Santo, para un mundo nuevo y un cielo definitivo. Pero la comunidad tiene una estructura. Toda la iglesia, las empresas tienen una estructura. Y como todos tenemos una estructura, la pequeña comunidad también lo tiene. Y esta estructura se llama elementos de la pequeña comunidad, basados en las 3 dimensiones de Cristo profeta, sacerdote, rey. Rey que congrega y rey que imparte justicia. Ahí sale un cuarto elemento. Entonces, profeta, sacerdote y rey, esas dimensiones se viven en la pequeña comunidad. Profeta, porque hay catequesis. Sacerdote, porque hay oración. Cristo Rey, porque hay solidaridad entre nosotros. Cristo Rey, porque imparte justicia. También hay un momento de solidaridad social. Por eso esas 4 dimensiones se viven, arrancadas de Cristo profeta, sacerdote y rey. Si usted, amigo o amiga, quiere conocer, quiere vivir las dimensiones de Cristo, las dimensiones por las cuales
Cristo vino a instaurar el reino de Dios, ahí en esa pequeña comunidad se viven esos elementos de Cristo, profeta y rey, a través de los elementos de oración, catequesis, edificación mutua y solidaridad social. 4 elementos. El primer elemento de oración, 30 minutos. El segundo momento, 60 minutos, 1 hora. Y edificación mutua, 90 minutos, para hacer un total de 3 horas. Lo mismo una vez al mes, solidaridad social. Entonces, tres veces al mes se vive lo que es edificación mutua, y una cuarta semana de 1 hora y media, solidaridad social. Hay una gran riqueza en nuestra iglesia. ¿Cómo se deben de vivir estos elementos? Por eso la iglesia es comunidad de comunidades, porque a través de estas células se va irradiando, se va conociendo a otras personas. Y estas personas que ven a estas pequeñas comunidades deben de quedarse admiradas. Quiero estar en una de ellas. Así como los primeros cristianos. Dice la palabra que se reunían todos los días asiduamente, y Dios iba agregando a los que se iban de salvar en la comunidad. En la comunidad es un lugar de salvación. Ahí debemos de ayudarnos a salvarnos todos. Ahí todos nos vamos a ayudar para llegar a Cristo Jesús. El reino de Dios ahí en la pequeña comunidad. El reino de Dios ahí en ese pequeño grupo. Por eso es importante vivir esos 4 elementos. Repito, basados en las dimensiones de Jesús. Esos 4 elementos se viven. Primer elemento, oración. Segundo elemento, repito, lo que es la catequesis. Tercer elemento, edificación. Y cuarto, solidaridad social. ¿Qué hay antes y después de esos elementos? Pues habrá un saludo de acogida. Algunos miembros llegan antes de la hora acordada y empiezan a hablar, a platicar cómo les fue, cómo les ha ido, qué tal la familia. Cualquier cosa, cualquier tema se puede platicar ahí en ese momento de saludo y acogida. Es un primer momento en donde se van a compartir también riquezas de la vida cotidiana. Ya cuando empieza el horario acordado en la pequeña comunidad, pues ya ahí empezamos con la alabanza. ¿Qué se hace en ese primer elemento? Alabanza y acción de gracias. Ahí no es el momento de decir, Señor, yo te pido, yo te pido, yo te pido. No, ese momento de petición ya lo dejamos en otro momento. Pero este primer momento es muy importante, es de darle gracias a Dios por la vida, por el hermano, por el trabajo, por los ojos, por todos los miembros que Dios nos da. Es el momento entre los 8, 10, 12 hermanos que están reunidos, empezar a orar, pero un momento de oración, de alabanza espontánea, no obligado, algo espontáneo, algo que salga, que brote del corazón, no algo que ahora te toca a vos, ahora te toca a vos, ahora vos, no, es algo espontáneo, amigo, amiga, es algo que nace del corazón. Son 30 minutos, pueden ser más, pueden ser menos. Lo importante es que se llegue a ese primer momento de alabanza y de acción de gracias. El Papa decía también, no solamente darle gracias y alabar a Dios, sino que también adorar a Dios. Vea qué riqueza, qué riqueza. Es el momento de adorar a Dios. Lo puede hacer sentado, lo puede hacer parado, lo puede hacer hincado. Lo importante es alabar a Dios, darle gracias a Él por la vida. La oración conviene comenzar con algún momento introductorio que incluya, como en la misa, un canto alegre en el inicio. Oiga,
en ese primer momento de oración se puede incluir la alabanza, un canto alegre, un canto que nos anime, un canto en donde todos mostremos la felicidad de encontrarnos con nuestros hermanos y de encontrarnos con Cristo Jesús. Ese es el ambiente, es el lugar. Para algunos posiblemente les parece algo diferente. Es cierto, es diferente. Pero la pequeña comunidad es donde yo me encuentro con Cristo. También ahí me encuentro a través de la alabanza, a través del agradecimiento. Gracias, Señor, por este día, por mi trabajo, por mis hermanos, por mi familia, por mi jefe, por aquel hermano, aquella persona que no es agradable. Gracias. Manifestar ese momento de agradecimiento a Dios. Un canto alegre. Porque luego en algunos grupos, en algunas comunidades, tendrán como costumbre, ya puede entrar en ese momento de costumbre. Corre el peligro también la pequeña comunidad de vivir ese momento de oración en hacerlo de costumbre. 2 cantos alegres, uno de meditación y ahora a vos te toca la oración. Lo importante de esto es que salga del corazón. Un canto alegre. Vienen con alegría. Algo alegre. Usted viene del trabajo. Viene cansado. Es cierto que el canto Eran 100 ovejas, es muy bonita. Pero tal vez no es el momento. El hermano o la hermana llega cansado con un poco de sueño. Y usted empieza. Eran 100 ovejas. Con un canto lo va a relajar, va a terminar durmiendo el hermano ahí en ese momento tan importante en donde se le debe de adorar y agradecer a Dios y alabarlo por todo lo que hace, por todo lo que ha hecho, por el cielo, alabarlo por todo lo que miramos. Es un momento muy oportuno para agradecerle a Dios. Para motivar la oración y como materia para ella, es útil leer una lectura bíblica corta, tomada de la misa del día o escogida especialmente según el momento que se pueda estar viviendo. Agarrar un trozo de la palabra de Dios. Algunos hacen esto, a ver qué me dice la palabra de Dios. Bueno, pues puede ser válido. Lo importante es que esa palabra de Dios me lleve a ese encuentro con Cristo y podamos así tener esa experiencia con Dios, con un Padre que me ama, con un Padre que me acoge, que no me rechaza, que sea como yo sea, me acepta como yo soy. Y así es la pequeña comunidad. Por eso estamos hechos a semejanza de Dios. A semejanza de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Porque tenemos la capacidad de amar y ser amados. Y ahí en la comunidad es el ambiente para mostrar esa capacidad de amar y ser amados. Y a través de la oración que nos conecta directamente con ese Cristo, con ese Padre que amamos, con el Espíritu Santo. Ese primer momento es muy importante. Media hora es un tiempo mínimo para ubicarse profundamente y ponerse en la presencia de Dios vivo, avivando su fe. Si es que todos participan, no solo haciendo suya la oración de los otros. Oiga esto, haciendo suya la oración de los otros. La oración espontánea es muy importante. Entonces, en la oración y en toda reunión estarán abiertos a cualquier manifestación genuina del Espíritu Santo. Claro, Dios se manifiesta a través de su palabra, a través de la oración, a través del compartimiento de los hermanos. Dios va a hablar. Dios habla a través
de su palabra a través de la pequeña comunidad. Ese es el primer momento para poder alabarlo y bendecirlo. Vamos a pasar al segundo momento, y el segundo momento es la palabra de Dios, la catequesis, para ir ayudándonos a madurar en nuestra fe. En la comunidad hay que continuar asiduos a la doctrina y a la enseñanza de los apóstoles, en una profundización bíblica y catequética, sistemática, ordenada, completa, gradualizada. No algo que se nos antoje, amigo, amiga. No es algo que ahorita se me viene, voy a hablar sobre Timoteo. No, es algo organizado. Y en este plan pastoral podemos y debemos hacer nuestras catequesis de acuerdo a nuestra realidad. Pero también hay propuestas. Hay propuestas de vida nueva. Hay propuestas cargando la cruz. Hay propuestas pueblo de Dios. Hay muchas catequesis. Ahorita, actualmente estamos viendo una catequesis propuesta por la arquidiócesis. Pues ahí la leemos. Pero también es necesario que esa catequesis se lleve a la vida. En unas comunidades, en unas pequeñas comunidades, hay una catequesis en la semana y la otra semana es de vivencia. Esta semana llega el coordinador de la pequeña comunidad o el catequista. En algunas parroquias tienen catequistas que van a dar la catequesis, la van a traer al templo central o en un salón central. Hay todos los coordinadores se reúnen de pequeñas comunidades, hay todos los catequistas se reúnen de pequeñas comunidades y luego reciben esa formación. Qué bueno si lo está haciendo de esa forma, qué bueno. Pero también en algunos casos, en algunas parroquias, van todos los miembros de pequeña comunidad a escuchar la catequesis que se va a compartir el día de la pequeña comunidad. Es muy importante recibir alguna orientación. Ahí no se va a hablar sobre exégesis bíblica, sobre teología, no. Es una enseñanza, es una doctrina sobre la fe de la iglesia. Es algo sencillo. No es algo buscado. Es un compartimiento. Y en algunos lados, en algunas parroquias lo hacen de esta manera. Leen un párrafo y luego otro hermano lo explica. O bien se lee ese párrafo y el mismo hermano que lee el párrafo da su opinión, su punto de vista. De esa manera se va leyendo la catequesis y se va compartiendo. Algunos lo hacen primero, leen toda la catequesis y luego se va leyendo párrafo por párrafo, parte por parte, y todos vamos compartiendo la riqueza que Dios nos está dando. Ahí hacemos vida lo que los Hechos de los Apóstoles nos dicen. Asistían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. En algunas parroquias son los mismos párrocos que imparten la catequesis. En otras parroquias habrá un hermano que de una u otra manera se está formado para dar catequesis. Es un catequista que le imparte a otros. La mejor manera usted la escoge, de acuerdo a su realidad. Después del querigma, la catequesis es el tiempo de la enseñanza y de la maduración, el tiempo de la educación del verdadero discípulo de Jesús. Primero se es discípulo y luego se es apóstol. Así nos lo mostró Jesús. Jesús estuvo 3 años adoctrinando a sus discípulos, a su gente, a sus 12, a sus 72. 3 años de darles una doctrina, una enseñanza adecuada para luego ser apóstoles. Primero se es discípulo y luego se es apóstol. Primero es el ser, después el hacer. En algunas parroquias pueda tener la experiencia que algunos hermanos quieren primero hacer, estar en una pastoral, estar en un ministerio, estar en liturgia,
estar en jóvenes, estar en comunidades, quieren servir primero. No, primero es la pequeña comunidad. Primero Jesús los congrega y luego les dice, vayan. Ese es el mandato. Entonces la pequeña comunidad tiene este otro elemento de la profundización de la palabra, pero también tiene otro elemento que eso pues lo vamos a seguir profundizando. Por ejemplo, la edificación. Ahí es 1:30. Repito, 30 minutos de oración y alabanza, 30 minutos de catequesis y 90 minutos sobre lo que es la edificación. Ya se pusieron las bases, ya están las bases del edificio, ya recibimos el anuncio querigmático, ya entramos todos por la misma puerta. Ahora es necesario compartir. Digo compartir porque eso es compartir cómo nos fue, compartir cómo nos ha ido. Tengo alguna situación que me estorba en la vida. Tengo alguna decisión que tomar en la vida. Ahí en la pequeña comunidad, a la luz del Espíritu Santo, Dios nos va a hablar qué debemos de hacer para tomar decisiones. Por eso es ese otro elemento, la edificación mutua, en donde todos platicamos, en donde hay algunos hermanos que platican más, otros menos. ¿Qué se hace con aquellos que hablan más? ¿Qué se hace con aquellos que hablan menos? Hay técnicas para poder lograr que todos compartamos, porque algunos siempre va a haber alguien que quiera compartir y compartir y compartir y decir. Hay otros hermanos que dirán, ¿y usted qué piensa de la catequesis? Lo mismo que él. Pues no, eso no puede ser, que él piense lo mismo. Él tiene su criterio, porque tiene un rostro, tiene una historia, tiene su manera de ver las cosas. Es posible que apoye lo que él dice, pero también tiene su propia personalidad, su carácter, su temperamento. Todos tenemos eso. Y ahí en la pequeña comunidad afloran todas estas cosas. Y ahí en la edificación, ahí nos damos a conocer tal y como somos. Tal y como somos. Tal vez van a haber algunas cosas que no vamos a decir. Puede ser cuestiones de pecado, por supuesto. Eso pues ya le toca al sacerdote. Pero en la comunidad hay algunas situaciones muy complicadas que todos vivimos en esta vida, que es necesario que aflore. Y para eso es la edificación, para ir construyendo mi vida y para ir construyendo la comunidad. Y el otro elemento que es la solidaridad social. La solidaridad social. Todos debemos de ser solidarios. A ejemplo del samaritano. A ejemplo de la parábola del buen samaritano. A eso nos lleva la pequeña comunidad, ser solidarios. El hermano quizás no tiene para la comida, no tiene para el pasaje, amaneció sin desayuno, amaneció sin comer. Es necesario que la comunidad también vea todas esas dolencias dentro de la pequeña comunidad para poder construirnos. Debemos o se debe de ser solidario, estar en esos momentos para apoyarlo. No solamente decir, bueno, el hermano necesita algo material, no tengas pena, yo voy a orar por vos. Y decirle, bueno, después de haber orado, bueno, buen provecho vos, que te vaya bien. No, buen provecho, pero aquí tenés algo para el día de hoy. Mañana será otro día. Alguien que se quedó sin empleo, pues es necesario también ayudarle a buscar el empleo. Es necesario también ser subsidiario. O sea que mientras él encuentra empleo, pues ayudarlo materialmente. Todos necesitamos eso. Y por último, amigo, amiga, oyente, la oración de petición. Antes de terminar la pequeña comunidad, viene la oración de petición. Ahí sí, mire, ahí se puede usted desenvolverse diciendo, Señor, yo te pido por esto, por aquello, que me sanes, por el hermano, por la hermana.
Te pido por mi trabajo, te pido por un trabajo, te pido por mis amigos, por mi familia. Es el momento en donde usted puede hablar espontáneamente con Dios sobre sus peticiones. Y con esto termino. No obligadamente, sino que todo debe ser espontáneamente. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.